bueno, yo voy a culto todos los domingos, pero el resto de la semana nosotros tenemos que tener en cuenta algo. ¿Cómo es nuestro caminar diario fuera del local de la iglesia? O sea, ¿cómo son nuestras relaciones interpersonales? Porque, ¿qué es lo que hace el Evangelio de Cristo en nuestra vida si hay transformación? Desarrolla en nosotros un carácter, y ese carácter, al ser desarrollado, nos hace tener relaciones interpersonales sanas. Y cuando hablo de relaciones interpersonales sanas, no estoy hablando de relaciones interpersonales que sean que agraden pues a las personas, no, que busquen agradar a las personas, que nadie se sienta con ellos incómodo, que no se sientan molestos. No, al contrario, son personas que relaciones sanas son estableciendo límites. Entendamos bien esto, porque a veces tenemos la tendencia de decir, tengo una relación sana con mi esposo, con mis hijos, pero yo mejor me quedo calladita, yo no digo nada para no tener problemas, para no entrar en controversia. Eso no es establecer límites, porque el que nosotros tengamos relaciones sanas no significa que no tengamos que confrontar situaciones que no están bien y que nosotros decididamente no las tenemos que aprobar, porque entonces ahora nosotros no queremos tener problemas con nadie. ¿Sí? ¿Me hago entender lo que les quiero enseñar? Porque a todos nos pasa. Yo no se lo digo porque nunca lo viví, no. A todos nos pasa que cuando comenzamos a caminar con el Señor, los primeros críticos, ¿dónde los vamos a encontrar? Al lado nuestro. El íntimo, el hijo, el esposo, las que tenemos esposo, el hermano, los que nos creamos con nuestros hermanos. Mire, el cuñado, el que... O sea, esa es la gente con la que nosotros vamos a tener ese tipo de conflictos. ¿Por qué? Ay, eso que eres cristiano. Y los cristianos no gritan. Y los cristianos tal cosa. O sea, hay que establecer límites. No significa que vamos a andar por la vida gritando a la gente. Pero cuando yo digo que hay que establecer límites es tener seriedad también a la hora de nosotros saber que la transformación de nuestra vida tiene que ver también con no aceptar lo que antes aceptábamos como algo normal. No es normal, en mi casa es un desorden, aquí la gente viene y hace lo que quiere, pero no importa, yo soy cristiano ahora y entonces ahora ellos, bueno, Dios es el que los va a convencer. Dios no puede convencer a alguien si tú no estás convencido de que en tu casa tú tienes que tener límites, porque la vida en Cristo es nueva. Por eso es que la Biblia cuando enseña las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, no es esto. Pasa que la gente cree que es esto. Ay, bueno, ahora sí somos cristianos porque nos cambiamos la vestidura. No, porque cambiamos las actitudes que nosotros teníamos anterior, porque cambiamos los hábitos que teníamos anteriormente, cambiamos inclusive hasta la forma como nosotros hablábamos con la gente. Mire, claro, porque al cambiar la manera de pensar, ¿qué es lo que va a cambiar en nosotros? La forma de vivir. Imagínese un cristiano que todavía persista en hablar golpeado. Inaceptable. O un cristiano sarcástico, o un cristiano que siempre tiene doble sentido para decir las cosas, o un cristiano que siempre está golpeando con sus palabras. Por eso es que las cosas viejas pasaron, tiene que ver con lo que antes nosotros hacíamos. Ese es el testimonio del cristiano. Ese sí es el verdadero testimonio. Ya establezco límites, pero también yo doy un beneficio, ¿qué? Mi cambio. Y por supuesto la gente no cambia de la noche a la mañana, usted y yo tampoco. Pero lo que sí va a suceder es que esos cambios nuestros como cristianos va a producir ¿qué? Cambios en otros, porque esa es la forma de nosotros ganarnos realmente a este mundo para Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Hay que estar de acuerdo con eso porque eso es lo que enseña la Biblia. Porque definitivamente, si no estoy de acuerdo con eso, entonces no estoy estudiando la palabra del Señor. Dice la Biblia que Saulo de Tarso. ¿Cuántos se acuerdan quién era Saulo de Tarso? Bueno, usted no lo conoció, ¿no? Yo tampoco. Pero por la Biblia sabemos de que era un perseguidor, era un asesino implacable. Mataba todo aquello que se pareciera a Cristo, todo aquello que mencionara a Cristo, él lo acababa. Incluso él estuvo en el apedreamiento de Esteban, él estuvo allí presente. De hecho, si no conocen bien la historia de Saulo, les recomiendo leer Hechos de los Apóstoles. A partir del capítulo 7, Saulo se convierte en la figura principal, escúcheme bien, aunque existen otros apóstoles allí, la figura principal es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue llamado apóstol de los judíos y apóstol de los gentiles, mientras que los otros apóstoles, que fueron los que caminaron con Jesús, esta parte de lo que mencionaba ayer en la predicación, ¿verdad? Ellos se olvidaron de lo que el Señor les dijo, vayan por todo el mundo, ellos se dedicaron a judaizar el evangelio. Y ahí es donde el Señor tiene que levantar a un Saulo de Tarso, judío de nacimiento, romano
de nacionalidad, filósofo por conocimiento, por sus estudios académicos, pero perseguidor de los cristianos por convicción, porque él creía que lo que él estaba haciendo era lo correcto en el nombre de Dios. Como nos puede estar pasando a nosotros que de repente no decimos que somos perseguidores de los cristianos porque nosotros nos hacemos llamar cristianos, pero al nosotros no tener verdaderamente claro lo que significa la vida nueva en Cristo, también estamos persiguiendo a los cristianos. ¿Sí? Ay, mire, hoy mismo hablábamos con mi esposo. Mi esposo me dice, yo creo que tenemos que cambiar el lenguaje. Yo, claro que hay que cambiar el lenguaje. ¿Por qué? Vea. En Brasil, vamos a irnos aquí en Brasil al lado. La iglesia brasileña, ellos tienen dos títulos. Uno, católicos, y el otro, evangélicos. Esos son todos. Ahí no hay más nombres. Ahí usted no es como aquí en Venezuela. Los pentecostales, los conservadores y los libres. Brasil no es como Venezuela. La cultura brasileña, inclusive las leyes brasileñas, reconocen a la iglesia cristiana evangélica, no como cristiana evangélica, sino como evangélica. Punto. Usted escucha a un cristiano evangélico en Brasil y todos ellos, para ellos es un orgullo decir que son evangélicos. Ahora imagínense que yo llegue allá como predicadora, que yo no soy evangélica según tú sabes, mi yo, porque yo no creo que los evangélicos realmente todos tengan la razón, o sea, mi posición, ¿verdad? Y llegué allá. Porque nosotros no somos evangélicos. ¿Usted qué cree que estoy haciendo yo con mis hermanos? Honestamente, ¿qué cree usted que estoy haciendo yo con mis hermanos? No lo estoy condenando, no, porque esa no es la condenación. Pues la condenación viene por no creer. Ellos están claros quiénes son ellos. Lo que yo estoy haciendo es cuestionando, que es diferente. ¿Entiende? Los estoy cuestionando. Entonces, ahora, si yo entiendo eso y yo descubro eso en mi vida, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Quedarme así porque yo soy así? Y así es que son las cosas, porque yo creí de esta manera y así yo me quedo. No, yo tengo que cambiar. Sí, apóstola. ¿Qué? Apóstata. Exactamente, porque para ellos, quien niega la fe es un apóstata. Yo no estoy negando la fe. Lo que yo no estoy aceptando es un título, pero soy yo tengo que reservarme eso. ¿Por amor a quién? A mis hermanos. Porque son mis hermanos. Entonces hablábamos mi esposo y yo, y él dice, yo creo que el término sería entonces legalista. Y yo, no, ¿legalista de qué? Si al final de cuentas cada quien tiene un legalismo en su vida, usted la costumbre las hace leyes, y lo que usted hace como una costumbre en su vida, eso se le establece como algo legal. Por ejemplo, ser una persona chismosa, eso es legalismo. Lo que pasa es que creemos que el legalista es el hermano que obliga al otro a ponerse una falda, por ejemplo. No, eso no es legalismo solamente. Eso tiene más bien que ver con imposiciones, que es distinto. Pero legalismo es todo aquello que yo asimilo en mi vida y lo hago una ley en mi vida y lo convierto en legalidad. Porque pienso que yo no estoy equivocado, que el que está equivocado es el otro. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Se arrepiente, se aparta de eso y punto. ¿Sabemos nosotros acá en Santa Elena y en Venezuela que somos hijos de Dios? Claro que sí. Pero cuando yo voy a predicar una iglesia en Brasil, si ellos son evangélicos, yo no tengo que estar ni nombrando, y son evangélicos, no, yo no tengo que buscar quedar bien con ellos tampoco. Sí, que la iglesia evangélica es la mejor, no, yo no tengo que quedar bien con ellos. Tengo que limitarme a predicar el evangelio ¿de qué? Del reino. ¿A quién? A toda criatura. ¿Verdad? Entonces, cuando uno conoce esa serie de situaciones, hace lo que enseña entonces la Biblia. Por eso es que les digo, la introducción a la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo también. Si tu hermano, ve bien, si tu hermano no come carne, porque hay algunas serie de situaciones allí, oye, y tú sí la comes, mira, por amor a tu hermano, no lo hagas. Ah, no, pero es que yo lo tengo que hacer porque es que yo soy yo, ¿no? Hay direcciones. Y así muchísimas otras cosas que nosotros hacemos, que sabemos que quizás para Dios y nuestra conciencia no están mal, pero hagámoslo para nosotros, no para infectar a los otros. Entonces, eso es ser formados realmente por la palabra del Señor. A veces creemos que somos formados por costumbres, por cultura, y ciertamente pues tenemos un mundo lleno de costumbres y culturas, pero nosotros tenemos una cultura del reino. Por eso es que la Biblia dice que esto no es ni comida ni bebida, sino es poder de Dios. Pero si hay comidas y bebidas que afectan nuestro relacionamiento con nuestro hermano, cuidemos la relación con nuestro hermano, porque de verdad, si nosotros no aprendemos a estar bien acá, que es donde nosotros estamos en ese proceso de crecimiento, de formación, de fe, de confianza, de amor. Mira, hoy el pastor compartió un video tan hermoso acerca del amor, lo que verdaderamente es el amor. Miren, nosotros
¿Cómo vamos a pensar que vamos a ir a reunirnos entonces en las bodas del Cordero? ¿Imagina? No, ese hermano no. Yo no pensé que iba a llegar aquí ese hombre que, ay, no, me caía tan mal cuando estaba en la tierra. Mentira, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Primero porque no vamos a tener esa mente ya cochina. Nuestra mente va a ser transformada. Pero mientras tengamos este cuerpo carnal y esta mente que se entenebrece en algunos momentos, busquemos mantenerla sana. ¿Por qué? Porque es la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Que si el Señor verdaderamente no edifica nuestra vida o nuestra casa, ¿qué es esto? Miren, en vano seguimos nosotros trabajando. Porque Él es el que vela, Él es el que cuida, Él es el que nos mantiene, pero nosotros debemos también mantener esa confianza plena en el Señor. Amén. Ahora, la Biblia, como palabra de Dios, ella está, pudiéramos decir, separada desde el punto de vista de pactos, antiguo y nuevo pacto, ¿verdad que sí? Sin embargo, cuando usted y yo la leemos, cuando estudiamos la palabra, cuando profundizamos en la palabra, podemos notar que el antiguo pacto es la sombra del nuevo pacto. Es eso y punto. Y cuando nosotros vemos pues las mismas situaciones de los seres humanos, las mismas dificultades y el mismo Dios. Independientemente de que en el antiguo era como padre, ¿verdad que sí? Y en el nuevo está el poder ya de Dios a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Dios seguía siendo misericordioso aún en el antiguo pacto. Porque dice, hasta ahora tu ira no nos ha consumido, sino que tu misericordia nos ha alcanzado, porque tus misericordias son nuevas cada día. Vean, eso está en el antiguo. Mira, habían cosas que hacían los hombres, que todavía hacemos nosotros en este tiempo, que merecían la muerte inmediatamente. ¿Pero qué hacía Dios? Dios en su infinita misericordia, no negándose a Él mismo, ni negando tampoco la palabra que Él había dado, la promesa que Él había dado de no destruir al hombre, el Señor vivía perdonando al hombre. Un caso específico que nos encontramos nosotros en el Antiguo Testamento es el libro de Jonás. ¿Lo han leído? Libro cortitico, 4 capítulos, léanlo. Espectacular. De hecho, yo creo que si Netflix hace una serie de eso sería impresionante, porque incluso hoy hablamos también en mi casa acerca de los peces y mi esposo dice, no, hay muchos peces que nosotros pues ni sabemos que están en el mar, y dice Débora, papá, pero yo creo que era una ballena, aunque siempre de chiquito, y Débora comenzó a cantar la canción de chiquita, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y entonces como el mar profundo y el pez se lo tragó, ¿no? Y yo le decía a él, yo creo que sí pudo haber sido una ballena, porque en Venezuela en Chile, hubo un caso de un venezolano, que yo digo que Venezuela todo es un chiste, el venezolano tiene un humor negro, dice, oye, nos dejaron a Maduro, o sea, María Corina está enjaulada, y aparte de esto, el colmo de los colmos, un venezolano se lo chupa una ballena. Se lo tragó, ¿pero por qué? Porque accidentalmente, esto no es que las ballenas se comen a la gente, a menos que sean la orca. ¿La orca es? No. ¿La orca es? Sí, la asesina. Pero las ballenas enormes, estas que son gigantescas, además de gigantes, ellas comen plancton. Plancton, que es son como hierbas. Entonces, algas, perdón. Entonces, ese muchacho cuando estaba surfeando, justamente la ballena como que estaba en ese momento succionando, salió a tomar agua y se pero lo sacó otra vez, ¿verdad que sí? Entonces, cuando usted lee ese capítulo de Jonás, o esos 4 capítulos del profeta Jonás, usted se va a dar cuenta de una sola cosa, del amor inmutable de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se resiste, mire, esto es una cosa tan hermosa, al corazón del hombre cuando se arrepiente. Porque eso fue lo que sucedió allí. Pero ¿qué hizo el profeta? Como muchos de nosotros en este tiempo los cristianos. Bravo, juzgando, trayendo juicio. ¿Cómo es posible? Yo sabía, Nahuara, es que tremendo también. Yo sabía que los iba a perdonar. ¿Ah? Bravo porque el sol le estaba pegando y el Señor le pone una plantica y le quita el sol. Medio se contenta. Viene un gusanito y se come la plantica y se vuelve a poner bravo. ¿Ah? Impresionante, ¿verdad? Quejones, profetas quejones, cristianos quejones. Entonces, cuando usted lee entonces el antiguo pacto, usted se va a encontrar con gente quejona como usted y como yo todavía en este tiempo. Que no deberíamos ser, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Diga, este año no voy a quejarme, voy a alabar en cualquier temporada.
Mire, y cuando usted y yo alabamos, ¿sabe qué es lo que va a ocurrir? Que los cielos se van a abrir a nuestro favor. Vamos a ver salvaciones. Mira, en multitudes vamos a ver la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestros familiares. Vamos a ver inclusive la provisión de Dios para nuestras casas y vamos a ver la prosperidad de Dios en nuestra salud y en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, esta Biblia o esta palabra de Dios tiene un Antiguo Testamento. Y este Antiguo Testamento tiene origen y tiene orden de esos libros del Antiguo Testamento. Esos libros del Antiguo Testamento se hallan distribuidos en 3 grupos que al pasar el tiempo llegaron a ser considerados por los judíos como libros canónicos, es decir, reconocidos como autoridades en la enseñanza religiosa. Durante varios siglos se fueron formando estos distintos grupos a medida que los diferentes libros fueron siendo declarados como canónicos y por fin el concilio rabínico de Cagnia, cerca del año 90 después de Cristo, fijó el canón del Antiguo Testamento. Ahora, este Antiguo Testamento que se ordena, ¿verdad que sí?, en diferentes grupos, también tiene una transmisión del texto. Existen manuscritos en hebreo del Antiguo Testamento, pero son copias hechas mucho tiempo después de la composición original. Sin embargo, los escribas desarrollaron el arte de copiar las escrituras de acuerdo con reglas muy exactas. Por lo tanto, era muy escaso el peligro de cometer errores en la transmisión de texto. Parece que los escribas tomaron a principios del siglo II medidas muy estrictas para fijar el texto hebreo autorizado y en los centros hebreos de enseñanza en Babilonia y en Palestina. Ahora, aquí nosotros podemos hacer un paréntesis para detenernos un poco y hablar acerca de cuál fue el cuidado que se tomó realmente a la hora de transcribir este antiguo pacto. Como el Nuevo Testamento, que lo vamos a tocar ahorita. ¿Quiénes realmente lo transcribieron? Sabemos nosotros que la Biblia es inspiración divina. O sea, es por inspiración divina. Dios se le inspira a los hombres. También conocemos que en la Biblia nosotros nos encontramos relatos de hombres tan fallos como usted y como yo, y que en el Antiguo Testamento no solamente Dios habla, sino que Satanás también habla allí. Y también hombres hablan en su nombre. Por ejemplo, un Nabucodonosor, él habla acerca de su grandeza, él habla acerca de todo lo que él era hasta que viene Dios y lo humilla. Chévere y todo lo demás, pero también él habló. Ahora, ¿quién se encarga de hacer todos estos manuscritos? ¿Quién se encarga de transcribir? Los escribas, lo dice claramente, o sea, eran personas completamente preparadas para esto. Ahora, ¿por qué nosotros tomar la Biblia como un libro entonces de condenación y decir, sí, porque aquí la Biblia lo dice? Sin entender el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto cultural y el año donde sucedieron esos hechos. Mire, hay un texto muy de moda y esto es una cosa bastante preocupante que todavía la iglesia cristiana la siga practicando. Y es en cuanto a la vestidura, si el pantalón es de hombre o es de mujer. Y te condenan inclusive por un pantalón. ¿Lo han escuchado? Te condenan por un tinte de cabello. Te condenan por un labial. Al hombre se le condena, ¿por qué? Por los bigotes. Y por una serie de cosas más también. ¿Por qué? Porque al leer Isaías capítulo 3, y me encantaría que lo leyéramos acá rapidito, porque esto es algo muy interesante, pues se lo voy a decir con contexto bíblico, no por pretexto. No, como yo me pongo pantalón, entonces yo me voy a justificar. Porque ese es el peligro de nosotros también, ¿verdad? Mire, yo le voy a confesar, yo siempre vivo confesando, a mí me encanta confesar, porque en la confesión, ahí tú sabes, liberación para los que están allá. Ya yo fui libre de eso hace poco tiempo atrás. Pero yo era el tipo de persona que yo usaba la Biblia para predicar. Pero cuando yo veía que en la Biblia decía algo que yo estaba haciendo mal, ay, no voy a predicar de esto. Lo hacía, hermano. Gracias al Señor que su misericordia, oye, no me consumió de verdad. ¿Ah? Pero lo hacía. No, esto no voy a hablar. Porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino porque hay de solución. No, esto no voy a hablar porque en estos días yo me tomé vino. Peligroso. Gracias a papá que nos perdona. Y que nosotros nos arrepentimos y nos apartamos, porque no es nada más arrepentirte y decir, ay, no, me siento mal. No, eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Arrepentirse es no hacerlo más, como se lo decía yo ayer en la enseñanza. Yo ayer pedí perdón, ¿verdad? Y yo espero no hacerlo más y le pido al Señor todos los días que me dé sabiduría y me ayude y me dé las fuerzas para hacerlo, porque mi fuerza ya yo sé que
no puedo. Y no pude y no voy a poder. Tiene que ser con las fuerzas del Santo Espíritu de Dios. Pero entonces, hoy por hoy, conociendo yo la verdad de la palabra y sabiendo por qué esto fue escrito, entonces no lo uso como pretexto para decir, no, como yo me pongo pantalón, yo voy a predicar entonces en contra de los que dicen que no se ponga pantalón. No, porque inclusive con falda se ve muy bonita mi hermanita. Pero siempre y cuando tu conciencia esté sana y clara de que eso no es lo que te condena a ti, sino la lengua, por no creer. ¿Verdad que sí? En que Dios usa a quien Él quiera usar y como Él lo quiera usar. De hecho, la Biblia enseña que lo más vil y despreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a quienes. Aquellos que se creen sabios. Vámonos a Isaías capítulo 3 de la Biblia. Profeta Isaías está en el Antiguo Testamento. Este es un texto muy usado. Sí, y mal interpretado para generar caos en el cuerpo de Cristo. Dice, Judá y Jerusalén serán castigadas. ¿Quiénes van a ser castigadas aquí? Vamos a ver por qué Dios estaba castigando a su pueblo en ese momento. Ok, vea, ese castigo dice en el versículo 16, todo el capítulo me gustaría leerlo con ustedes, pero quiero hacer esta historia larga, corta, porque quiero tomarme el tiempo para escuchar las enseñanzas de ustedes. Pero aquí, en el capítulo 3, desde que comienza el capítulo 1, el Señor habla acerca de castigar la rebeldía del pueblo de Israel, porque Israel no sabía adorar a Dios, porque los israelitas vivían en el reino de Judá, pero ese reino no glorificaba realmente a Dios, porque ellos estaban siempre, miren, yendo en contra más bien de Dios, de los valores de Dios, de los principios de Dios. Pero en el capítulo 3, en el verso 16, dice, Dios castiga a las mujeres de Sión. Ahora, ¿por qué Dios castiga a estas mujeres? Dice, Dios le dijo a las mujeres de Jerusalén, dice acá esta versión, pero son las mujeres de Sión. Dice, mujeres de Jerusalén, ustedes son tan orgullosas que andan con la cabeza levantada, miran a todos con desprecio, se menean al caminar y llaman la atención haciendo sonar los adornos que llevan en sus tobillos. Pero yo las dejaré desnudas con las cabezas peladas y llenas de llaga. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor a ellas? Las iba a avergonzar. ¿Pero por qué las iba a avergonzar? Por sus actitudes, por la actitud de su corazón, porque eran altivas, eran orgullosas. Y sigue diciendo, mujeres de Jerusalén, llegará el día en que haré desaparecer todos los adornos que ustedes usan en la mano y en los pies y en la cara y en el cuello, en el pelo y en las orejas. Gente que no usa ni ganchitos de pelo, ni zarcillitos. Y vean otras cosas más. En el pelo, en las orejas, en los dedos y en la cintura. También les quitaré sus perfumes y sus espejos. No usan ni perfume, ni desodorante, ni nada de eso. Sus mantos y sus bolsos, sus sandalias y sus finos vestidos. Mujeres de Jerusalén, hoy andan perfumadas, mañana olerán mal. Esto es la Nueva Traducción Viviente. Alguien que lea por allí la Reina Valera, que es la que más usan. Léela allí. Lee desde el verso 18 en adelante. Sí, la que tiene el Reina Valera que lo lea. Aquí dice, aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las confíes, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeros de las narices, la ropa de gala, los mantosillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrán hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la costuras de cabello. Los lentes, niñas. En lugar de ropa de gala. Sí. Sí. Ahora,
esto que nosotros leemos acá, esto es usado como contexto para imponer una doctrina que no existe en la Biblia para la iglesia en general, sino que es impuesta por un texto descontextualizado por completo para decir, no, las mujeres ni se pueden maquillar, ni pueden usar tinte, ni se pueden cortar el cabello, ni se pueden poner zarcillo, ni pueden esto, y de ahí sacan también el pantalón. Dice que la mujer no puede vestirse con vestidura de hombre. ¿Cómo se vestían los hombres y cómo se vestían las mujeres en aquella época? Todos se vestían con vestidos. No existían los pantalones en aquel entonces. Pues ciertamente nosotros las mujeres debemos tener conciencia también de qué tipo de pantalón estamos usando. Y no voy a usar un pantalón que se me ajuste, que se me vea todo y que de una manera u otra yo no esté dejando mucho la imaginación. Y mucho menos si voy a predicar en un servicio. Allí tenemos que ser muy cuidadosas. Ciertamente, ahí sí se tiene que cumplir nosotros la palabra donde dice que la mujer debe vestir con decoro. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar también, oye, primero, respetarnos a nosotras mismas. Y segundo, si estamos casadas, respetar a nuestros esposos. Amén. Ahora vean bien lo que dice después. Dios también dijo, ese es el verso 25, los guerreros de Jerusalén morirán en el campo de batalla. Esto es para los hombres. Dice, en aquel día, el capítulo 4 ya, la gente llorará y se pondrá de luto y la ciudad quedará abandonada. Esto es lo que venía para ellos. Esto era una profecía para ellos. Pero dice, en aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres se pelearán por uno de ellos. Las mujeres le dirán a los hombres, si te casas conmigo, yo me compraré mi propio pan y también mi propia ropa. Por favor, cásate conmigo para que no me muera de vergüenza. Entonces tenemos unos hombres mantenidos por las mujeres. Entonces ahí no se aplica donde dice que el hombre que no suple primero para lo suyo es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Ahí sí no lo agarran, ¿verdad que no? ¿Están viendo? Entonces como que voy a predicar esto, yo tomo esto y agarro esto porque esto no me conviene. No, sí nos conviene, toda la Biblia nos conviene. Porque si usted y yo leemos la Biblia, la estudiamos, nos damos cuenta que ella es un libro, no solamente de meditación profunda, sino, chicos, de prevención, nos previene tantas cosas. Nos ayuda, mira, nos mantiene alineados al propósito de Dios. Bien, ahora, ya les expliqué esa parte, ¿verdad que sí? De dónde es que se sacan algunas doctrinas humanas, doctrinas de hombres, estratagemas de hombres con tal de mantener a la gente ¿cómo? Así, vea, dominada. ¿Verdad que sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Así también como los mercaderes de la fe. Los que te cobran por los milagros, los que te mandan a sellar la palabra, los que te mandan a pactar. Hay que tener cuidado con eso. Muchísimo cuidado con eso, porque si hay algo que nosotros debemos saber es que diezmo, ofrenda y primicia no se discute. Pero ya de que, ¿y cuánta gente? Mire, a mí eso sí verdaderamente me molesta, no lo voy a decir que me impresiona, me molesta. Cuando yo veo a los hermanos, que viene un profeta y viene esto y andan vueltos locos que no hayan que darle. Y sacan lo que no tienen a veces para soltar. Pero no te sueltan un diezmo porque no son fieles al Señor. Son fieles a su propia convicción, a lo que ellos creen. Y eso está en la Biblia. Y punto. Allí sí se aprovechan los mercaderes de la fe, que nosotros debemos tener cuidado con eso. Porque te usan la Biblia, sí. Satanás también la usa. Y te la ponen a su antojo. ¿Para qué? Para manipular a los indoctos, o sea, los que de una u otra manera lo que hacen es repetir. Bien. La relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento dice que los escritores del Nuevo Testamento consideraron los libros del Antiguo Testamento, que son la ley y los profetas, como un solo cuerpo literario, o sea, las escrituras, cuya paternidad literaria le corresponde en última instancia a Dios mismo, quien utilizó autores humanos que escribieron su verdad bajo su dirección infalible. Eso lo conseguimos en Gálatas 3, versículo 8 y 2 de Pedro 1, 20. Anoten por allí la infalibilidad de la Biblia por la dirección de Dios mismo. Gálatas 3.8 y 2 de Pedro 1.20. Busquen ahí Gálatas 3.8. Vamos a leer Gálatas 3.8 rapidito. Gálatas 3.8. Dice, desde mucho antes la Biblia decía, bueno, aquí dice la Biblia, pero dice más claro, que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esa buena noticia. Gracias a ti bendeciré
a todas las naciones. Está relacionado, Dios fue el que lo dijo, Dios se lo dijo a Abraham, a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Por qué cree usted que hay un grupo todavía judío que creen que la bendición es de ellos nada más? Porque ellos no caminan con el Nuevo Testamento. Ellos todavía están esperando al Mesías. Un grupo de judíos, no todos los judíos, porque hay judíos cristianos. Hay judíos que son cristianos y hay cristianos que son judaizantes ahora, que ahora mandan a la gente a circuncidarse, que ahora mandan a la gente a que ellos tienen que volver nuevamente al sábado, al Torá y hacer una cosa y otra y a imponer cargas sobre la gente que ni siquiera ellos saben que pudieron llevar. ¿Sabía eso usted? Que hay ahora cristianos judaizando. ¿Quién lo sabe y quién no lo sabe? A ver, para explicárselo. Ok, ¿conocen algunos que un día fueron cristianos y ahora son judíos? ¿Ah? Sí. Sí, se circuncidan ahora porque ellos toman ahora eso como que esa es la circuncisión. Oye, es una cosa impresionante. Y en una pelea con eso, que Dios no se llama así, que eso no sé qué, que está malo, que esto, es una batalla. Y ahí es donde nosotros debemos guardar también nuestro corazón, mis hermanos. Porque si hay algo que el Señor quiere que nosotros circuncidemos el corazón. De verdad, que nuestro corazón sea circuncidado y tengamos un corazón de carne, que siente un corazón nuevo. Amén. Bien, entonces los escritores del Nuevo Testamento vieron la totalidad de las escrituras hebreas un testimonio de Jesucristo, el hombre perfecto que se cumplió la ley, el sacrificio y sumo sacerdote. De las ceremonias rituales, el profeta, sacerdote y rey de quienes predijeron los profetas. Por eso es que cuando nosotros estuvimos estudiando, ¿se acuerdan? Cristología, supimos que Cristo era profeta, que era sacerdote y que también era rey. Tenía estos tres títulos. Ahora, en términos generales, podemos decir que el Antiguo Testamento expuso los preparativos de los cuales el Nuevo Testamento sería el cumplimiento. Por eso es que digo que el antiguo pacto era la sombra de lo que nosotros hoy tenemos. Amén. Ahora, Génesis es el primer libro o es el principio de los principios. Por eso es que se llama Génesis. Su autor fue Moisés. Pero esta es una tarea que yo se le voy a dar a usted para su casa. Que usted ubique quiénes fueron los autores de los libros. ¿A quién se les adjudica? Sabemos ya que fue inspiración divina, ¿verdad que sí? Pero ¿quiénes fueron los autores de los libros que aparecen en el Antiguo Pacto? ¿Quién escribe el libro de Génesis? ¿Cuál fue el tema de ese libro? ¿Quién escribe el libro de Éxodo? ¿Quién escribe el libro de Números, Levíticos, Deuteronomio y todos los demás? ¿Está bien? Esa es la tarea que usted va a tener para esta semana. Gracias, hijo. Sí, solamente el Antiguo Testamento. De hecho, existe también una separación entre lo que son los profetas mayores y los profetas menores. Esos profetas mayores y esos profetas menores pues tienen nombre. Dentro de los profetas mayores nos encontramos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, Daniel, son estos. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos fueron los profetas menores. También nos encontramos dentro del Antiguo Testamento algunos libros poéticos, entre los cuales nos encontramos Cantar de los Cantares, ¿verdad que sí? Y también los Salmos, algunos libros de sabiduría como Proverbios y Eclesiastés. Mira, esto es muy interesante, conocer nosotros nuestra Biblia, lo que nosotros leemos, la palabra de Dios. No es solamente, yo lo hago primero porque a mí me gusta mucho la lectura y siempre recomiendo porque yo sé que la gente que le cuesta leer, que no tiene todavía el hábito de la lectura, si tú le dices, lee la Biblia completa, inmediatamente, imagínate, dice, guara, dígame si nosotros vemos todo este poco de hoja, ¿ah? Y usted lo manda a leer la Biblia completa. Que yo les recomiendo siempre, lee el Evangelio según Juan. Cuando alguien me dice a mí, oye, yo necesito amar la Biblia, pero yo quiero leer, ¿qué libro me recomiendas?
Yo sinceramente, yo si tuviera que recomendar un libro para una persona que necesita, oye, tener un encuentro genuino con el Señor y saber que cuando acepta al Señor no es que se le desaparecen los problemas, lo mando lejos. Pero imagínese, 37 capítulos y Dios no habla. ¿Ah? Y usted quiere venir al culto y que Dios le hable de una vez y no sintió nada y por eso no voy más. Ay, hijo de mi vida, yo también pasé por ahí, yo. Hasta que yo entendí algo. A mí nadie me tenía que hacer sentir a Dios. Yo tenía que sentirlo y punto. Es más, yo le voy a confesar algo. Hay domingos, que a mí nada me mueve. Nada, ¿sí? ¿En qué sentido? De que de repente una canción no me mueve. Pero yo me obligo a moverme. Porque no se trata de la gente que está allí cantando. Se trata de mí y de Dios. Porque cuando yo canto, yo estoy adorando al Dios de mi creación, al que me creó. Punto. Pero imagínense si yo le echo la culpa. Ay, no sentí nada en la iglesia, ¿vale? Estuve en el culto y no sentí a Dios. Ya va, ¿y qué es Dios para nosotros? Vamos a comenzar por allí. Es nuestra responsabilidad. ¿Cómo estamos nosotros que no estamos sintiendo nada? ¿Sí? ¿Le está pasando? ¿A nadie le está pasando eso? A mí eso me pasa a veces, todavía. Es allí donde nosotros... Yo leí una historia hoy que, por cierto, Samuel, anótalo. La enseñanza de este domingo se llama Las promesas, el ancla del alma. Ah, guara, qué palabra. La hizo Osman, mi hijo. Bueno, pero él metió fue ese texto allí, ¿no? Él no se enfocó en eso, pero Dios me ministró a través de ese versículo hoy. Y se llama así, las promesas, el ancla para el alma. Porque ¿qué es lo que realmente ancla nuestra alma al Señor? Las promesas. Porque sinceramente, ¿quién de nosotros puede decir que conoce a Dios perfectamente? Nadie. Dice que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha bajado a la mente del ser humano todavía, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amémoslo y punto, sin conocerlo mucho. Claro, mientras más lo conocemos, más lo amamos. Pero a veces nosotros decimos, es que no siento a Dios. Comience a amarlo porque usted vea cómo lo siente. Comience a amar a Dios y usted va a comenzar a amar a cada hermano suyo y usted va a sentir a Dios en sus hermanos también. Pero si usted no ama a Dios, si usted no ama a su hermano, usted lo primero que ve en su hermano es, ese hermano está en pecado. Por eso es que yo no siento nada. ¿Quién sabe qué haría? Pecado. ¿Estoy yo que estoy jugando? ¿Sí o sí? ¿Quién te dice sí? Me gustó mucho, no es ojalá, es amén. Claro, no es que ay, ojalá yo pueda cambiar ese lenguaje, no, es amén, Señor, sí lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque si en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, ¿qué tengo que yo cambiar entonces? Pensamiento para hablar diferente. ¿Y quién cambia el pensamiento del hombre? Diga Dios con la ayuda del hombre. Allí sí entra la ayuda de nosotros. Porque mire, cuando una persona dice, ay, yo quiero cambiar, pero yo no sé, yo siento que a mí Dios no me quiere cambiar. ¿Cómo que Dios no te quiere cambiar si Dios es el primer interesado que tú lo glorifiques a Él? Pero a nosotros nos toca hacer una parte. Vean esta frase que tiene que ser imborrable en su mente. No soy culpable de nada de lo que pasó, ni de nada de lo que me hicieron, pero soy responsable de todo lo que voy a hacer de ahora en adelante. Porque ¿por qué nosotros no cambiamos sinceramente? Porque estamos anclados a los traumas del pasado. Es que a mí no me trataron bien, a mí nadie me trató con amor. Lo que pasa es que a mí mi papá, no sé, me sobreprotegía mucho y por eso es que yo le tengo miedo a la soledad, le tengo miedo a andar por allí. Es que a mí mi papá me abandonó y por eso es que yo soy así. No, usted no es así porque lo que le pasó. Usted es así porque sinceramente no ha querido todavía renovar esa mente. Hay que cambiar. Mire, yo tengo una hija aquí sentada ahorita. Tengo dos, pero hay una en específico, que de hecho se la comentaba a mi esposo en estos días. Le dije, amor, yo cada vez, cuando ella llegó a la iglesia, esa mujer para abrazarla era un rollo, ¿vale? Era un rollo, era una persona tan rígida. Y tú sientes, tú percibes eso, la rigidez de la persona en su cuerpo. Claro, yo eso lo interpreto con una sola línea. Esa persona es desconfiada, tiene muchísima ataduras todavía en su cuerpo. Ahorita yo la abrazo, la siento, la muevo. ¿Verdad, amor? Que te lo comentaba hoy, creo que fue que se lo dije. Y oye, qué lindo cuando nosotros podemos ver eso en las personas porque están cambiando. Pero hay personas que usted lo sigue orando y casi que... Entonces, mis hijos, relajen, suelten, abrácense ustedes mismos. Comiencen por abrazarse ustedes mismos. Porque yo no le voy a decir, venga y abraza a gente, hermano, no lo haga de esa manera. Comience por abrazarse usted. Mire, bendiga su propia vida. Señor, gracias porque yo
no soy lo que antes fui, no soy lo que crearon en mí mis padres. Mis padres, ellos tampoco recibieron ese amor, por eso no me lo supieron dar. Yo los abrazo hoy. Vaya, abrace primero a sus papás. Porque es una cosa que yo siempre digo en esta iglesia. Mano, quien no honra primero a su papá y a su mamá, a mí nunca me va a honrar y a Dios menos. Que no lo ven. La primera honra nuestra tiene que ser para nuestros padres. ¿Sí o sí? Y después podemos decir que estamos honrando a Dios de verdad. Y después a mis pastores, a mis autoridades, a mis maestros, a mis profesores. ¿Por qué? Porque es la forma que yo tengo para decir de verdad, estoy siendo transformado por el amor de Dios. Amén. Entonces ya tenemos la tarea para la semana que viene, ¿verdad que sí? Mire, este discipulado cada día va a estar más bueno, así que usted invite gente. Siempre dígale a la gente, vamos, que hay historias que compartir, hay palabras que recibir, hay enseñanzas que están en la Biblia que yo sinceramente nunca las había visto o las tomé como algo que era real y me estoy dando cuenta por la Biblia que sencillamente yo estaba siguiendo, era un patrón de conducta de alguien que me dijo que eso estaba mal. Entonces muchas veces seguimos repitiendo patrones también como de familia. ¿Por qué eso es malo? Porque yo digo y punto. No, no es porque yo digo y punto. Incluso yo estaba leyendo y se los voy a compartir a ustedes, un video, se los voy a compartir por el grupo. La hermana no está en el grupo, te voy a agregar al grupo y ahorita me vas a pasar el número de ella. Porque en ese video habla una psicóloga cristiana y habla una muchacha que ella es entrevistadora. La entrevistadora le pregunta a ella acerca de cómo manejar las diferentes situaciones de las personas cristianas. Porque nosotros, ¿qué pasamos como personas cristianas? Miren, nosotros también sufrimos de ansiedad, también tenemos depresión, también tenemos una serie de situaciones que son, oye, a veces hasta, mira, implacables contra nosotros, que llegamos más bien como a sentirnos culpables todo el tiempo, que yo hice mal, ¿será que estoy en pecado? ¿Qué pecado tengo oculto por ahí que yo no sé? Y buscamos hacer una cosa y buscamos hacer otra. Y resulta que es un problema, un detonante que tenemos familiar. Es un trauma de la infancia, es una relación no sanada, es una relación inclusive mal llevada. O sea, son diferentes causas. Y la psicóloga allí compartía algo muy interesante y decía que los cristianos tenemos que tener las herramientas, que no es que somos psicólogos todos, porque yo no estudié psicología. Pero hay algo que yo sí, en ese deseo también de saber muchas cosas de mí y de hecho de aprender también cosas para poder ayudar a los demás, pues empecé a buscar, hice mi diplomado, hice mi cuestión y como tengo una hija que estudia psicología, comparto mucho con ella, pues todos los estudios que ella está haciendo. Los libros, inclusive hay unos libros que ella me ha facilitado y yo los leo. Pero hay algo interesante en la entrevista. Ella dice que los casos no se deben tratar todos por igual. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Creemos que todas las personas son iguales. Nadie es igual a otro. Lo que a ti te sucedió no le sucedió al otro. Entonces, en esa proporción nos podemos volver nosotros realmente en consejeros. Pero imagínense que yo no conozca eso. Entonces yo a todo el mundo le digo, no, tú lo que tienes es esto. Y voy ya le doy el diagnóstico. Y usted tiene esto y tiene aquello. Ore más, busque más de Dios y haga esto y aquello. Sí, pero ¿cómo buscar de Dios un alma que todavía está cautiva? Esa persona hay que ayudarla. ¿Y cómo la ayudamos si nosotros no tenemos los recursos para hacerlo? Por eso, mis hijos, necesitamos profundizar. Necesitamos cada día aprender más. Siempre recomiendo a las personas, mire, leer, estudiar, escuchar, ser diligentes también para aprender a escuchar a las personas. Y esa mujer, esa psicóloga, ella hace mención de una jovencita que ella estaba tratando, que esta muchacha vivía siempre con el temor que la dejaran. Siempre tuvo relaciones muy insanas, muy insanas. Tuvo varias parejas, de las cuales pues con todas ellas tuvo un rompimiento muy drástico y siempre con ese temor de que no la dejaran vivía con inseguridades, con temores de celos, miedos y todas aquellas cosas. Se hacían unas historias ella en su cabeza de desconfianza y todo lo demás. Ahora, ¿de dónde viene el origen? Porque es que ahí es donde tenemos que encontrar el origen. Vamos a buscar el origen. El origen viene de que la mamá de ella, cuando ella era niña, hacía así como las películas tipo Aro. Yo, sinceramente, a mí las películas de terror no me gustan porque ellas todas tienen influencia demoníaca. Esa mujer entraba al cuarto de la hija cuando ella tenía 3 años y se ponía el cabello todo hacia adelante y asustaba a la hija. La atemorizaba, le hacía cosas. Entonces ella crece con todas esas inseguridades, con esos miedos, con esos temores, y es que se vuelve una adulta
con un alma enferma por el temor y por el miedo. ¿Sabes cuánta gente nosotros dentro de la iglesia tenemos llenas de temores y de miedo? ¿Cuántas tenemos nosotras sentadas en nuestras sillas cada domingo sin descubrir ellos mismos realmente de dónde está el origen de su temor? Y le voy a decir una cosa. El miedo como emoción produce en nosotros algunos, digamos, algunos escenarios que no son reales, porque el cerebro tiene esa capacidad. Y deberíamos aprender a aprovecharla, o deberíamos aprovecharla más bien. ¿De qué? De que si ella no distingue entre la realidad y la ficción, ¿por qué le voy a meter pura ficción y no le hablo de la verdad de Dios para mi vida? Por eso hay que estar lleno de la palabra del Señor para hablarle a ese cerebro también. Entonces, ¿qué pasa con el temor? Y allí sí tenemos que tener en cuenta algo. Ese temor no es cualquier cosa, eso es un espíritu. Y es un espíritu contrario a la fe. Porque ¿qué es lo que hace el temor en la vida de nosotros los cristianos? Nos mata la fe. Mata la confianza que nosotros debemos tener en el Señor, ¿verdad que sí? Entonces, hoy, descubriendo nosotros qué fue lo que produjo en nosotros tantos miedos, tantos temores a la soledad, a quedarnos sin pareja, a quedarnos inclusive sin amigos, a que se nos muera el esposo, a que se nos muera un hijo. O sea, ¿qué fue lo que produjo eso en nosotros? Y cuando usted lo descubra, mire, esto es parte del discipulado también, porque esta es la verdad y la verdad tiene que ser revelada a nuestro corazón. Cuando usted lo descubre, usted va a ser libre realmente. ¿Por qué? Porque es como salir de la ignorancia y usted descubrir el propósito que Dios tiene realmente en su vida. Y el día que salgamos de esta tierra, salgamos verdaderamente a la eternidad para ser recordados, mientras aquí todavía no haya venido el arrebatamiento de la iglesia. Como gente de fe, como gente de confianza, como gente que superó las pruebas, como gente que aprendió a vivir en toda temporada, con las circunstancias ajenas o con inclusive adversas, no ajenas, con las circunstancias adversas, pero vivimos felices en el Señor. Esa sí es la verdadera felicidad. Pues felicidad no es estoy feliz porque tengo casa, no estoy feliz porque tengo carro, estoy feliz porque tengo pareja. No, eso no es la felicidad. Esos son estados circunstanciales, emocionales, sentimentales, porque los sentimientos producen eso, alegrías momentáneas, porque cuando eso se acaba, entonces ¿qué vamos a hacer? A Dios no se le sirve por emoción, se le sirve por amor. Y el amor, mire, no es una emoción, es una decisión que debemos tomar todos los días de nuestras vidas. Amén.